Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Dentro. Pues muy buenas, bienvenidos a Skrullazos. Venga, dominguito de Mundo Skrull, y os prometimos que en esta temporada los domingos para nosotros iban a ser muy especiales porque íbamos a aprovechar pues para hacer guías de lectura, íbamos a aprovechar también para hablar de ciertos personajes o incluso de autores, pero también tenemos la parte que quizá más nos gusta, que es cuando esos domingos los aprovechamos y traemos a uno de esos autores y gozamos de su compañía y de una buena tertulia. Y hoy es el caso que tenemos a Borja González, que se ha pasado por aquí por Mundo Skrull, del cual ya sabéis todos que sentimos un gran apego a sus cómics. Y por fin, pues mira, teníamos muchas ganas de hablar con él y le tenemos aquí. Pues, ¿qué tal, Borja? Pues muy bien, yo encantado de que me invitéis. Aunque yo no he ido a ninguna parte, estoy en mi casa, tengo que decirlo. Habéis venido vosotros. Lo hacemos lo más cómodo posible siempre. Sí. Eso está bien. Y hoy el rango de edad también con Mundo Skrull sube, porque sube la edad de uno de nuestros miembros, que es el señor George Michael, que cuidado, se siente viejo ya con 30. Bueno, yo es que llevo siendo señor mayor de 24 años, también te digo. Bueno, yo creo que naciste viejo y arrugado. Sí, yo también. Yo es que vengo cargando el peso del otro George Michael también, ¿sabes? O sea, van acumulando años y ya no es lo mismo. No soy el primero. No has sido el primero. No. Y nada, pues bienvenidos a todos los Skrullazos. No sé si tenemos por ahí hoy. Es que no estoy viendo la pantalla del chat, si te digo la verdad. Ya hay gente por aquí. Uno de los primeros es el señor Vicente Cárcel, que hacía presencia por aquí. Nuestro compi también, Montu, el diario de Coba. Muy buenas Skrullazos, directazo. Ya me habéis alegrado el día. Pues bienvenido, Montu. Qué fácil es de alegrar el Montu, tío. Conrad también, muy buenas. Jorge también, muy buenas Skrullazos. El Diego también está por aquí. Buenas noches, pone Diego. Buenas noches. Germán también, nuestro Germán. Vamos ahí, invitado de lujo, claro que sí. Sí, el totalmente. Señor Prior, Eduardo, estará ahí con su botellita de agüita al lado, porque si no... Otro de los culpables de anoche, sí. Joder, ya ves. Todo víctimas. Lorena también decía muy buenas, Oli, y además por fin traéis un paisano mío, dice Lorena. Mira. ¿De verdad? Porque hay que decir que tú eres extremeño. ¿Eres extremeño? Sí. Pues tenemos ahí a Lore, que también es de tu tierra. Pues mira, también está por aquí Lorena, Brit Power, y nuestra Perse también está por aquí. Muy buenas tardes, Skrullazos, buenas tardes. ¿Cómo va a faltar la Perse? ¿Cómo va a faltar la Perse? Si ya estaba avisada. Sí. Y además es que nos puso en contacto también contigo, ¿no, Borja? Sí. La ha invitado, lo que pasa que dice que no, que hoy nos ve desde el palco. Y lo dicho, una de las cosas que queremos nosotros ante todo es conocer vuestro trabajo, conocer lo que hay dentro de los autores y que nos pueda ayudar un poco a comprender la diferencia, ¿no?, del artista y su obra, o cuánto tiene. Yo creo que hoy sí que nos vamos a meter en ese tema. ¿Cuánto de ti tienen tus obras? ¿Cuánto de pensamiento interior tienen tus obras? Y pues para eso vamos a tener una gran charla contigo, Borja. Hay que decirte que tú, yo realmente te puse el punto de mira, amablemente hablando, con, por ejemplo, con La Reina Orquídea, que me pareció una maravilla, o sea, que ya entra desde lo visual. Pero yo siempre he dicho que tus obras van cargadas yo lo llamo una campana de realidad, ¿no? Es como si separara el tiempo, separara el espacio y con un sentimiento de soledad o con un sentimiento de vacío que tienen esas obras, que creo que hacen que tengan una magia especial. Sí, me siento bastante cómodo con eso que has dicho de campana de tiempo, porque sí que es verdad que es algo que me tomo como muy en serio mira, muchas veces me preguntan, por ejemplo, pues, por el tema de construcción de personajes, construcción de narrativa y demás. Y para mí, yo siempre digo que mis personajes nacen y mueren en el cómic. Es decir, en la primera página nacen y mueren en la última, ¿no? Es como, de alguna forma están contenidos ahí y lo esfuerzo mucho.
no doy muchos datos de su pasado, ni de su futuro, ni sabemos realmente mucho de ninguno de los personajes. Intento que sea como una cápsula, como un momento muy concreto, hasta el punto de que ese momento es prácticamente el todo. O sea, como si los personajes viviesen eternamente en ese momento concreto. De alguna forma, a mí no me gusta ver a mis personajes como... Yo sé que hay escritores que desarrollan muchísimo trabajo que no se reproduce luego en el cómic o en la novela, que sencillamente es como background de los personajes, ¿no? Y digamos para construirlo y para poder escribir sobre ello. Para mí no, para mí cada personaje es una sensación muy concreta y pues a lo mejor Teresa en este cómic es librera y está deprimida y punto. O sea, no hay muchísimo más, ¿no? Me interesa mucho más cómo se relacionan con lo que está ocurriendo en ese momento en el cómic. Y de alguna forma concibo los personajes como si fuesen exactamente eso, personajes. Es decir, los interpreto como personajes de ficción. Y de hecho me gusta mucho, creo que en mis cómics, de alguna forma, intento que se note que todos los personajes, pero sobre todo Teresa, están a punto de darse cuenta, están siempre a un paso de darse cuenta de que son personajes de ficción. O sea, de que solo viven en ese lugar pequeño, minúsculo, ¿no? En esa ciudad, en esa librería. Porque de alguna forma es la manera que tengo de desarrollar esa sensación que comentabas de melancolía, de soledad, de claustrofobia incluso en algún momento, ¿no? Sí. Además, hay que decir que también actúan muchas veces, pues como dices tú, como si fueran seres artificiales. En muchos casos parecen como si fueran los títeres, ¿no? Con los que juegas, porque una de las cosas que llama mucho la atención de tus obras es también esa sensación de que parece que estás viendo una especie de obra, una especie de escenario, ¿no? Donde ocurren las cosas y además a la manera de secuenciar que tienes, le da esa sensación, ¿no? Que además ves 2, 3 personajes y ves que son los personajes y no hay ninguno más en su alrededor, en ese universo no vamos a ver a actores secundarios dentro. Entonces es como que centra mucho la emoción en lo que estás viendo y creo que es alguien que hace que los personajes conecten completamente también con las ideas y las sensaciones del lector. Sí, esto por ejemplo es algo que ya con Grito Nocturno no me lo planteé tanto, yo creo que ya me salía de una manera natural, pero recuerdo que con The Black Hole me tomé muy en serio el intentar dibujar los fondos, de afuera, la ciudad, la habitación y demás, como si fueran literalmente atrezos de una obra de teatro. Es decir, como si los personajes pudiesen darle un manotazo a la pared y se cayese el edificio porque es de cartón, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que forma parte un poco de cómo construyo los cómics y de ese punto de, digamos, artificial o artificioso, porque me ayuda a crear un clima concreto que es el que me gusta, así. No diría que el teatro como tal es influencia, porque la verdad es que yo de teatro no sé absolutamente nada. He visto 2 obras en mi vida, no es algo que forme parte de mí. Y tampoco tengo muy claro si hay una influencia directa. En todo caso, la habría del videojuego, quizá. Por el videojuego clásico en 2 dimensiones, ¿no? Uno puede pensar en Castlevania, si quiere, más fácilmente que una obra de teatro. Desde luego he jugado más a Castlevania que he visto obras de teatro. Sí, además, además en un comentario aquí nos preguntaban que decía, me ha hecho un pajarito que también es un fricazo de los videojuegos y los RPG en particular. Sí, para qué mentir. No me escondo. Sí, pero tampoco diría que... o sea, son cosas que piensas a posteriori. Es decir, yo cuando me puse a hacer cómics no dije, hey, voy a trasladar este tipo de videojuego, este tipo de narrativa. La mayoría de las cosas son cosas de las que te das cuenta tú a posteriori. Yo intento ser bastante fiel a lo que se me ocurre en el momento y a los recursos que se me ocurren en el momento, y ese punto de intelectualizar o de buscarle el porqué, eso viene después y muchas veces te lo dice otra gente y tú dices, vale, me lo apunto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero en general prefiero ser más... Me preocupa ser más
iba a decir auténtico, eso queda horrible, pero no tiene tanto que ver con eso como fiel a las imágenes que tengo en la cabeza. Luego ya habrá tiempo de buscarle un significado y muchas veces le encuentras ese significado o quieres encontrárselo y ya lo utilizas de una manera más consciente. Pero, por ejemplo, ya me adelanto yo, antes de que me preguntáis por las caras, yo nunca me planteé no dibujar caras, sencillamente no las dibujé y con el tiempo dices, hey, pues esto funciona, ¿no? Para lo que yo busco, me vale. Pero en el momento yo no pensé nada de eso. Sí, no, yo te iba a decir sobre todo por eso, por el hecho de que muchas veces cuando lees, o sea, nosotros los lectores leemos tus obras, hay situaciones en las que llega, no digo todo, ¿vale? No, porque no es una cosa lineal, sino que te desconcierta el no ver a la expresividad que pueda tener el personaje en un punto concreto, ¿no? Tal vez enterándose de una situación impactante o algo que le va a pasar y estás manteniendo tú con la narrativa la tensión hasta que llega al punto de que si se resuelve o no y tal. Y el no ver tal vez esa expresividad en los personajes a través del rostro, que al fin y al cabo muchas veces hemos visto, ¿no? Que la expresión de los ojos, los labios y todo eso ayudan a potenciar. Tú es como que, no, eso me lo quito, pero sin embargo no pierde la fuerza de no transmitir eso que quieres transmitir. Ya, lo que pasa es que ahí probablemente también eres tú el que le aporta esa fuerza, porque, mira, por ejemplo, siempre que hablamos del cómic se dice esto de el cómic es lo que no se ve, es lo que pasa entre viñeta y viñeta. Nos ponemos muy místicos cuando hablamos de cómics, pero a la hora de la verdad es como que si nos falta definición, como que nos molestamos, ¿no? Sí. Aquí me falta información, o me falta una cara, o me falta tal. Y, y a mí me alegra que a la gente le resulte fácil leer mis cómics en ese sentido, en ese aspecto, ¿no? En el de las caras, por ejemplo, porque si me dicen, no, me ha conmovido a lo mejor este momento concreto y no he necesitado una expresión, bueno, te has conmovido porque tú has sido capaz de conmoverte. O sea, yo te he arrastrado a esa situación y lo has hecho tú solo, ¿no? Tú sola. Hmm. En el fondo, a mí precisamente me gusta el cómic como medio de expresión precisamente por lo que hablaba, por lo que no necesito mostrar o por lo que puedo sugerir. Yo creo que es un medio perfecto para esconder cosas, precisamente, más que ningún otro, más que el cine probablemente, que también las imágenes tienden a mentir por sí, ¿no? Hmm. Pero una película no se detiene nunca. Y al final en un cómic tú decides literalmente cada una de las cosas que aparecen en pantalla, en la viñeta, quiero decir. O Hmm. sea, yo decido exactamente qué es lo que quiero que salga aquí, incluido la cara, incluido el fondo, incluido todo, ¿no? Si quiero que haya más o menos personajes, lo decido todo, incluido todo lo que no sale. Y lo que no aparece me parece tan importante como lo que sí lo hace. Y las caras pues son solo uno de los detalles, pero me gusta eliminar información de la trama, personajes, dejarlos completamente difusos, incluso la trama o el final. Pero porque es la sensación que trato de transmitir. Si yo quisiera contar El Señor de los Anillos, pues igual esto no me vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Porque tienes que ser más específico. Pero si yo te estoy hablando encima en Grito Nocturno, que estoy hablando específicamente del misterio. Hmm. Obviamente, cuanta menos información te dé o cuanta más... No es tanto quitarte información como quedarte con la sensación de, ostras, ¿qué me he perdido, no? ¿Qué me falta? Ese punto de ansiedad gustosa, Sí. no Sí. desagradable. Es verdad que hay muchos lectores que no les suele gustar cuando se les queda ese pozo de me he terminado la obra, que siempre te dicen, no he terminado la obra y no la he entendido. Sí. Porque a lo mejor hay una clase de lectores que esperan que le des un argumento completamente comprensible y de pautas clásicas. Y cuando ya es lo que hablamos de que yo creo que por lo que impactan tanto tus obras y nos impacta la gente, yo me he dado cuenta, la gente que nos gustan tus obras, solemos ser gente que nos gusta también luego dar mucha vuelta o mirar los entresijos de lo que hemos leído o incluso hacernos nuestras propias teorías, que como tú decías, te habrán venido con te habrán venido con miles de teorías, yo sobre todo en la Reina Orquídea. Muchísimas. Llegado un momento que no sabía si estaba no sabía si estabas ante algo psicológico, entre algo sobrenatural, y entonces ese final
y toda esa historia a mí me hacía concebirla de muchas maneras diferentes, ¿no? Pero lo que sí era introducirme dentro del universo que tiene sus propias reglas y sus propias normas, ¿no? Entonces, ¿qué suele pasar eso? Que hay ciertos lectores que son menos a lo mejor inquietos con ese tema de los finales y necesitan una estructura clásica. Yo entiendo que de todas formas no es una cuestión de incapacidad. Yo esto lo pienso mucho porque quieras que no, es mi trabajo, son los lectores y a uno no voy a negarlo, yo cuando me meto en Goodreads, porque de vez en cuando a uno le gusta hacerse daño, pues dices, joder, qué putada, ¿no? Toda esta gente que se han sentido, la palabra frustración se repetía mucho, ¿no? Digo, joder, qué pena. Hace poco también en un vídeo de YouTube vi a alguien hacía un análisis de Grito Nocturno y era como, no he entendido nada. Digo, hostia, joder, qué faena no haber entendido absolutamente nada, ¿no? Porque hay 140 páginas, algo has pillado. Pero yo creo que no es tanto una cuestión de dificultad o de tal, yo creo que es una cuestión de cómo asociamos al medio. Quiero decir, si yo te escribo un poema y tú lo lees, tú asumes que no hay una trama ahí. Y cuando estoy hablando del personaje central, nos dice, bueno, pero ¿quién es? ¿Dónde vive? No te hace falta. Si tú escuchas un disco de David Bowie y tú estás escuchando a un tipo que se pierde en el espacio y dice y está llamando a la base y se pierde en esa canción tan bonita de Bowie que nos gusta, tú no piensas, hostia, ¿quién es ese tío? Me falta toda la historia. ¿Esto qué es? ¿Alien? ¿Star Wars? ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? Claro, ¿quién es? ¿Qué está pasando aquí? No lo asocias así porque no entiendes la música de esa forma. Sin embargo, yo creo que el cómic, de alguna forma, no sé por qué, pero hay un cómic que digamos que es un poco más experimental y entendemos como decididamente experimental. Es decir, uno si coge un cómic pues a lo mejor de Roberto Masó, pues entra sabiendo que pues no va a ser una estructura clásica, ¿no? Pero la mayoría, pues bueno, ya vengas de superhéroes, ya vengas del indie americano, ya vengas del manga, pues hay una narrativa más o menos tradicional. Y claro, mis cómics engañan un poco, porque si tú lees la sinopsis, te estoy prometiendo una historia que luego no te estoy dando. Y a mí eso es una cosa que me gusta, pero porque quiero que te pierdas, quiero que busques, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo este. Si yo en mi siguiente cómic, pues trata de lo que me dé la gana que trate, pero se llama, o bueno, Grito Nocturno mismamente, que lo habéis leído. Imagínate que yo en vez de llamarlo Grito Nocturno lo llamo La Bella y la Bestia. Tú inevitablemente vas a estar todo el libro buscando referencias a La Bella y la Bestia. ¿Las habrá o no las habrá o te las inventarás tú, no? Quiero decir, si yo te pongo una sinopsis y te estoy proponiendo una serie de cosas, tú entras con un mood, ¿no? Entras buscando una serie de cosas. Ahora, que haya una historia como tal, pues a lo mejor no la hay. A mí me hace gracia porque, por ejemplo, en The Black Hole todo el mundo hablaba de, no, es una historia sobre una banda de música, pero en todo el cómic no aparecen tocando. O sea, en ningún momento del cómic. Y eso, años después me lo empieza a decir la gente, pero muchas veces no cae ni siquiera. O sea, yo te he dicho que te iba a contar la historia de una banda de punk y no tocan en ningún momento del cómic. Pero tú ya tienes ese ambiente musical. Pero casi que buena parte de eso lo ha hecho la sinopsis. Yo es que especialmente con tus obras y con las sinopsis son de esas que te cuestan. Y estabas trabajando en la librería y te decían, ¿qué tal está el de Black Holes? Y le decías a la gente, tío, píllate lo que está de puta madre, mira qué bonito, mira qué tal. ¿Y de qué va? Ahí te anulaban. Porque claro, ahí era, ¿qué le cuento? ¿Le cuento mi interpretación de la obra cuando lo que tiene que hacer él es interpretarla? ¿O le cuento la de atrás? Claro, pero es que la de atrás, decías, daba un poco a engaño, ¿no? No era realmente la trama que te ibas a encontrar. ¿En quién confías? Es una trama de misterio con fantasmas y luego, pues vaya por Dios, hay 3 personas hablando, ¿sabes? Pero bueno, te digo, os costará a vosotros en la librería, a mí me cuesta mucho en las entrevistas cuando me imagino. Lo primero que te preguntan es, háblanos, o sea, ¿de qué va Grito Nocturno? Es como, a ver, hay una librera, hay un demonio, pasan cosas. Pero porque yo creo que el mejor ejemplo que has puesto ha sido el del poema. Yo creo que el mejor ejemplo que has puesto ha sido el del poema. Y es que esto nos podemos tomar también como que son pequeños poemas de poesía completamente visual.
porque es también lo que desprende, y eso, y tienes mucha razón. Tú ante un poema lo lees, rebuscas su metáfora porque te la han presentado así. Sin embargo, es verdad que hay muchos también tipos de lectura, que yo hay días que yo cuando sé qué día tengo, sé qué tipo de lectura voy a tomar. Pues hoy necesito desconectar. Me voy a ir a lo fácil, voy a coger uno de Kaijus o lo más fácil que pueda para pasar el rato. Y luego hay días que te sientes intensito, que tiene que ser, te sientes intensito, con energías y dices, me lo voy a leer, ¿no? Y además te lo haces en plan sillón orejero, ¿no? Como el señor inglés en su biblioteca, que te pones cómodo, lo lees, lo analizas. Por eso te digo, yo creo que tus obras a mí es exactamente lo que ocurre con ellas, ¿eh? Pero claro, yo no estoy ahí también para cada lector y explicarle cuál es el mood con el que tiene que entrar al cómic. Entonces yo entiendo que, claro, mucha gente pues oye el libro porque le ha sonado, porque le gusta el dibujo. Mucha gente entra porque le llama la atención el dibujo y porque se ha comido la sinopsis entera y ha dicho me gusta, ¿no? Y tira para adelante. Y luego pues se sienten frustrados porque no lo han entendido. A mí me fascina la idea de no entenderlo. O sea, yo creo que si te das cuenta de que Teresa está triste y que no le gusta el lugar en el que está, has entendido el cómic, no hay más que entender. O sea, a partir de ahí ya los matices que cada uno quiera encontrar y demás, pero no hay mucho más que buscar en el cómic. Y sensaciones, también básicamente sensaciones. Sí, claro. Un segundín, Bruni, perdona. Muchas gracias a los chicos de Manga y otras viñetas que nos han hecho una raid de 50 personicas. Muchas gracias, chicos, y bienvenidos a todos. Gracias. Estamos con Borja González y aquí podéis ver en la pantalla 3 de sus títulos: La Reina Orquídea, The Black Hole, Grito Nocturno. Y vamos a hacer un poco un repasillo pues a sus obras, a conocerle un poco más y luego también a que nos recomiende un par de títulos también de él. Así que nada, bienvenidos a todos los que estáis por aquí. Ahora sí, ya continuamos. Y a mí lo que me interesaría, Borja, que quizá a lo mejor es la parte que desconoce más la gente, es antes de llegar a la Reina Orquídea, ¿cuál fue el camino predecesor al Borja actual? Por ejemplo, ¿cómo surge tu interés por el cómic y querer dedicarte al mundo del cómic? Mira, mi interés real cuando yo me doy cuenta de que lo que quiero hacer es casi en exclusiva cómic, es con la Reina Orquídea. Antes de eso hay muchísimo trabajo, me dio tiempo a montar una editorial con Maite Alvarado y Ruiz Díaz, hice varios cómics que me costó horrores porque el cómic siempre me ha gustado leerlo, pero hacerlo me parecía muy complejo. No encontraba un estilo, una manera de expresarme con el cómic. Y hice mucho cuento ilustrado, muchísimo fanzine, yo estaba haciendo fanzine toda la vida. Ilustración, cómics cortos, raros, pero con estilos completamente distintos. Hice varios cómics de encargo, cómic histórico, por ejemplo, aquí en Extremadura, que son cómics de los que yo estoy muy orgulloso, pero que me costaron mucho porque no había alcanzado todavía un estilo con el que yo estuviese cómodo, ni sabía muy bien qué quería contar con el cómic. La ilustración y proyectos extraños como secuencias de ilustraciones, que en el fondo estaba más o menos cerca del cómic, pero mudo y demás. Me sentía más cómodo porque no tenía, pues bueno, un poco como me pasa ahora, no tenía que dar tantas explicaciones, ¿no? Esto es una cosa que he hecho, una serie de ilustraciones y ya está. Lo que pasa es que a mí sí que me tenía claro que me apetecía no tanto contar historias, que contar historias como tal no me gusta, pero sí quería mover personajes, quería hacer cosas, secuencias, quería hacer un ambiente y para eso una sola imagen o 3, 4 imágenes no me era suficiente, o un cuento ilustrado no era suficiente. Yo quería hacer algo más complejo, más abigarrado, más que los lectores se pudiesen perder realmente. Y recuerdo que después de un cómic, no lo tengo por aquí cerca, pero se llama Inés Suárez, que lo hice para el CSECI, era una colección que tenían aquí en Extremadura, que por desgracia ya se cortó, que hicieron cómics ahí Maite Alvarado, Fermín Solís, Pedro Camello, un montón de gente, Enrique Flores, una colección estupenda que daba a conocer a muchos autores extremeños y eran historias, pues, pequeñas biografías, historias,
pues sobre personajes, la relación iberoamericana con Extremadura y demás. Y a mí me tocó este personaje que era Inés Suárez y hice una pequeña biografía de ella de apenas 64 páginas o algo así. Y no era el primer cómic relativamente largo, porque estamos hablando de 60 y pocas páginas. No era el primer cómic que hacía, pero con este cómic ya digo, hey, le estoy pillando el gusto. Y nada más terminarlo, junto con una serie de fanzines mudos que había hecho con ilustraciones, con personajes que ya se llamaban Teresa y que eran muy parecidos a los personajes que iba a utilizar, pero eran cosas más abstractas. Abstractas de verdad. No tenían un hilo conductor claro y demás. Pero en ese momento digo, me voy a sentar y voy a hacer algo. No sé todavía qué. Y cogí un verano y me puse con la Reina Orquídea. Empecé con una ilustración, con una página de la Reina Orquídea, que eran 2 chicas paseando por los jardines de un castillo, y les puse un bocadillo en el que unos cuantos bocadillos y escribí un diálogo en el que estaban hablando del cómic que yo estaba leyendo en ese momento, que era Rachel Racing de Terry Moore. No sé si lo conocéis, pero un cómic estupendo. Sí, sí. Hombre. Pues yo lo estaba leyendo en ese momento y entonces pues están estas chicas con los vestidos de época por los jardines del castillo y estaban hablando de la última grapa de Rachel Racing. Había ahí como un dislate extraño de tiempo, una situación tanto weird como le dicen ahora, que me gustó y dije, aquí me planto, aquí voy a empezar a tirar hacia adelante y hacia detrás. Y empecé a sumar páginas hacia adelante y hacia detrás hasta que me junté con 70 y era la Reina Orquídea. Y esto lo publicamos en el verano del cohete y por primera vez hice un cómic en el que me resultó súper fácil, me lo pasé genial y encontré como un abecedario, como algo, ¿sabes? Como que ya tenía las piezas. O sea, era como con esto ya puedo hacer lo que quiera. Y lo siguiente que hice, o sea, automáticamente nada más terminar la Reina Orquídea, me puse a trabajar en The Black Hole, que en el fondo era seguir con lo mismo, pero esta vez ya quería ir a una editorial, quería hacer algo más grande y demás. Y así hasta ahora. Planeo no parar. Es el objetivo. Puedo hacer una pregunta a nivel personal, porque a lo mejor quizás la Reina Orquídea no tanto, pero quizás en Black Hole, en Grito Nocturno, sí te da a entender que estamos hablando en el mismo universo, ¿no? Estamos en el mismo universo, que incluso compartiendo protagonistas, ¿no? ¿Vas a seguir por esta línea de construyendo, haciéndolo más grande y siguiendo todo ubicado en el Borjaverso, no podemos llamarlo? O no sé si algún día le querrás dar un nombre, pero en ese universo tan personal tuyo, ¿vas a seguir haciéndolo crecer o van a ser cosas que van a ir separadas? A ver, no puedo decir dentro de 20 años voy a seguir haciendo cómics de Teresa y de Matilde, pero me resulta complicado pensar que no. Lo que pasa es que también es verdad, al igual que los cómics en sí mismos, si tú coges The Black Holes o Grito Nocturno o La Reina Orquídea o el cómic que estoy terminando ahora, igual que decíamos antes, que son historias que sencillamente se sienten más que otra cosa, ¿no? Son más cómics que buscan provocar una serie de sensaciones. Con ese tipo de cómics, obviamente, no estamos hablando de un universo como pueda serlo cualquier franquicia. ¿Sabes lo que te quiero decir? No hay un universo establecido. Yo no tengo un corcho con, ¿sabes? Para no perderme. Es un universo en el que claro, no va por ahí. Si, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho David Lynch y a los que nos gusta David Lynch entendemos que prácticamente todo lo que hace está dentro de lo que cabe en un mismo universo. Es decir, si tú coges Mulholland Drive, para mí está en el mismo universo que Twin Peaks, por ejemplo. Claro, exactamente. Para mí es una cosa más en esa línea. Es decir, mira, la escritora y periodista Elisa Victoria dijo una cosa que a mí me pareció súper bonita de Black Hole, que ella entendía a los personajes como hechizos. Y es verdad que para mí, cuando yo empiezo un cómic, digo, bueno, pues este personaje va a ser Teresa, porque este personaje es oscuro. Es oscuro y tiende a la depresión y tiende a estar mal, pero al mismo tiempo tiene un punto de humor negro
Es decir, es un personaje que conozco. Entendiendo personaje por 4 líneas, o sea, porque tampoco son más, ¿no? Matilde, pues siempre tiene un punto más infantil, un punto más de ilusión y demás. Laura es la que siempre piensa el futuro. Entonces, pues, cuando yo empiezo un cómic, pues yo digo, bueno, pues voy a mover estas fichas. Pero lo mismo Teresa está de regente en una librería de viejo, estando más, pues, en torno a los 35 años largos, que es un adolescente en 1856, según me convenga. Entonces no hay una línea como tal, pero al mismo tiempo sí es verdad que, por ejemplo, la Teresa de Grito Nocturno, claro, para mí aparece un poco después de Black Hole. Cuando termina de Black Hole digo, vale, al final de The Black Hole Teresa abandonaba su castillo, abandonaba su casa porque quería conocer el futuro. Y entonces pues yo me pregunto, bueno, ¿y qué se encontraría allí, no? Pues entonces hago Grito Nocturno, pero no me voy a poner a hacer una trama de cómo coño me invento yo una historia en la que una chica de 1856 aparece en el futuro, ¿no? Pues bueno, es otro personaje, pero se llama Teresa, ¿no? Entonces con eso me vale, es un punto que a mí me permite muchísima libertad, porque al fin y al cabo es como un director que trabaja siempre con los mismos actores y actrices, como con el mismo elenco, ¿no? Me resulta mucho más fácil. Me imagino que Almodóvar, pues cuando tiraba siempre de la misma gente, pues porque le resulta fácil. Y cuando piensa en un personaje, pues dice, no, lo va a hacer tal Mundo actriz o Skrull. tal actor. Para mí es algo parecido. ¿Y tú? Lo que ¿En pasa quién es que, claro, hay confías? una evolución en el sentido de que yo termino un cómic y me quedo cosas en el tintero, hay cosas que ahora me apetece probar, entonces de un cómic viene el siguiente. Con lo cual, pues sí, digamos que hay cosas que se heredan un poco. Y aunque no haya una continuidad como tal, yo diría que a la larga lo ideal sería leer los cómics en orden de salida. Pero más por una continuidad emocional que por una continuidad argumental. El cómic en el que estoy trabajando ahora, por ejemplo, estoy intentando incidir en eso. De nuevo, Teresa está en otro lugar completamente distinto, Matilde también, pero sí estoy trayendo elementos de cómics anteriores. Pero buscaré tú el sentido. No. Hílalo tú, ¿no? Y para cuándo más o menos tienes pensado que estás trabajando? ¿Tienes alguna fecha pensada o es algo que te estás tomando con tranquilidad? No, pensada no, firmada, más me vale, porque de hecho voy un poco mal de tiempo. En principio, en enero, a mediados de enero, espero, debería de tener terminado todo el cómic, lo que es el entintado. Ya lo mando porque esto va a salir en Dargoz, en Francia, y una vez lo esté introduciendo, yo me pondré a colorear el cómic. Y debería salir la última fecha que me dijeron, yo creo que era para verano, finales de verano, en Francia. En teoría, si todo sale bien, debería salir o antes de verano o después de verano en Francia y antes de que termine el año en España. Debería. Y mira, importante eso que me dice hablándome de la industria francesa o incluso la industria estadounidense, que estamos viendo que también tus obras en Estados Unidos, en el previews hemos podido ver que estaban anunciadas para que lo disfrutara allí el lector americano. Pero yo no sé exactamente cómo ha sido la acogida. Da la impresión de que la acogida a tu estilo y a tus cómics ha sido muy buena. ¿Qué nos puedes contar de esa acogida internacional? Pues, hombre, yo no me puedo quejar. O sea, en el sentido, cualquier cosa que dijera mala, ten en cuenta que yo, por ejemplo, el primer cómic que yo publico con una editorial es de Black Hole, porque La Reina Orquídea fue un libro autoeditado a través de la editorial que teníamos. Entonces, claro, yo cojo y hago mi primer cómic, que es de Black Hole, un cómic cortito de 114 páginas creo que tenía, que me publicase en España, Reservoir Books, pues para mí ya fue un pepinazo. Y aquí en España tuvo mucho éxito, funcionó de maravilla. Pero es que antes de salir en España ya se estaba vendiendo en el extranjero, y muy bien. Se vendió en Polonia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia. Claro, o sea, yo estaba un poco como relax, ¿sabes? Pero entonces lo he disfrutado mucho y ha estado muy bien. En cada país ha ido de una manera diferente.
También es verdad que yo en Francia fue bien. De hecho, ya el siguiente lo hago directamente. El Grito Nocturno salió primero en Francia. Y bueno, son mercados complicados porque Francia es un mercado muy tocho, ¿vale? Y yo lo que pasa es que he tenido mucha suerte porque mi editor me tiene ahí un poco como su niño bonito y, y no le preocupan ni las ventas ni nada, es como que le da igual todo. A mí sí me preocupan y las ventas van bien, ahora va a salir la segunda edición, pero no es una cosa, y es muy difícil que tengas un exitazo. Ten en cuenta que en Francia se publica muchísimo cómic y hay muchísimo cómic que vende mucho. Entonces, meter cabeza ahí, pero vaya, las ventas aquí en España, por ejemplo, y en Francia, yo estoy súper contento, vaya, los cómics se agotan, se venden bien y tal. En Estados Unidos tuve mala suerte, porque el libro salió, y esto creo que no lo he dicho nunca en público, pero bueno, me da un poco igual. Tuve mala suerte porque el libro salió justo el día en plena pandemia, cuando en Estados Unidos Amazon dijo, ya no se distribuyen libros ni nada. Si alguien se acuerda de esos días, ese día fue el que salió el primer libro de Borja González en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, en principio fue bastante mal, luego visto los números, no fue mal, y de hecho tengo bastantes lectores en Estados Unidos, y en ese sentido estoy contento, pero me gustaría, en Estados Unidos tengo que meter más cabeza, la verdad. En Europa me va bien, las editoriales les gusta y poco a poco se va vendiendo y no me quejo. Y en España y Francia, desde luego, no me puedo quejar, vaya. O sea, sobre todo porque, insisto, llevo muy poquito tiempo. O sea, a mí, si yo no hubiera salido todavía de España, solo con cómo funcionan mis cómics aquí en España, yo debería de estar contento ya. O sea, y yo, de hecho, es que me están preguntando por aquí, que no sé si controlarás tú el tema ese de las reediciones, de tus obras, de si te van informando. Me imagino que algo te irán enterando. Del tema de esta reina orquídea. Sabemos que es una o sea, es un cómic muy preciado. Es un cómic que ahora mismo es muy difícil de encontrar. Y entonces lo que me están preguntando, y es algo que lleva a nuestro chat en muchas ocasiones pidiendo, es si se va a reeditar. Justo lo comentábamos antes de entrar en directo con Borja. estoy esperando a que la vaca se hinche. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, cuando yo vea que hay oro ahí dentro, pues ya tiraré. No, lo que comentaba antes es un cómic muy cortito. Para mí es un cómic súper importante porque fue fue con el que yo di con mi clave y con la que yo estaba cuando dije, vale, ahora estoy cómodo haciendo cómic. Pero aparte de eso, es un cómic del que estoy muy orgulloso, a pesar de que yo ahora mismo pues me cuesta verlo porque es un cómic que lo veo ahora y es como, joder, está todo mal. Y no lo considero un cómic presentable, pero al mismo tiempo para mí es un cómic como súper importante. Y para mí es el primer capítulo de la historia. Con lo cual, lo lógico sería que la gente pudiera leerlo, pero casi me hace más gracia que no lo podáis leer. O sea, es como parte del misterio. O sea, es como... Hay un libro por ahí, no sé, que la gente... Lo que pasa es que es un poco cutre, porque si la gente quiere rebuscar, se tiene que meter en Wallapop y cosas así, que no tiene tanto encanto como meterte en una librería de viejo a ver si encuentras el primer libro de Borja González y tal. No, es mucho más cutre, tendréis que pagarle a alguien mucho dinero en Wallapop y ya está, es un poco cutre. Y no, o sea, por Dios, no paguéis. O sea, hay un par de copias por ahí de gente pidiendo mucho dinero, no paguéis nada de eso porque no merece la pena. En algún momento yo creo que se podrá leer. Lo que pasa es que lo que comentaba antes, un cómic cortito, son 70 páginas, y si no se ha reeditado ni con Dargos ni con Random, entre otras cosas porque nadie me lo ha pedido. Yo no lo he ofrecido, pero a mí nadie me lo ha pedido para editarlo. Supongo que podría hacer un... Claro, es que es un cómic muy corto. Un cómic de 70 páginas ninguna editorial lo quiere porque no sabe qué hacer con él. Es un cómic cortito, pequeñito, y lejos del dibujo de los siguientes y demás. Entonces yo creo que si alguna vez se reedita La Reina Orquídea, sería con algo más. Tiene que haber algo más que contextualice el libro. O sea,
No sé si me explico, o sea, no... Sí, sí. Una edición Y ampliada. lo sacas tal vez. ahora y alguien dice, o sea, que alguien que no sepa lo que es, dice, hostia, el nuevo libro de Borja González. Y, hombre, está más cerca de un fanzine largo que de un nuevo libro. Entonces tendría que ser una forma, tiene que estar arropado de algo más que contextualice el libro. No tengo prisa, ya digo, yo estoy esperando a que se llene de oro la hucha, ¿sabes lo que te quiero decir? Que merezca la pena, ¿no? Mientras tanto no tengo prisa. Hombre, tal Dice, vez quizá. una edición ampliada, ¿eh? Eso Sí. molaría mucho. Una Hombre, edición hay con una, ampliada de con una, todo. con, con una entrevista al autor, por supuesto, e incluso yo sé de muchos de otros autores de cómic que les ha flipado. Y alguna introducción o algún análisis, Sí, estudio, presentación de otro autor, más una entrevista tuya, ya tendría chicha, ya sería una joyita de coleccionismo, ¿eh? sí. Algo así tendría sentido. Y ya digo que para mí es un libro que es súper importante. Lo que pasa es que, bueno, me da un poco de miedo en ese sentido de sacarlo ahora, Mm. que se vea a lo mejor y que gente no sepa contextualizarlo. Pero vaya, un cómic al que yo le tengo mucho cariño, en algún momento me gustaría que la gente pudiera leerlo. Pero también es verdad que a día de hoy, como no tengo prisa, me hace gracia que la gente no pare de hablar del libro. O sea, es como me hace gracia, porque se está generando como un mito alrededor del cómic que es como, joder. Al final va a ser como el Necronomicon esto. Claro, claro. Pero yo creo que tiene más gracia así. Yo creo que sí, porque si te lo lees luego, pues vas a decir, bueno, pues sí, está bien, está simpático. Pero yo creo que tiene más gracia como libro perdido, ¿no? No sé. Nos vas a hacer Lo que pasa esperar, es que ¿eh? seguro que alguien lo ha escaneado y estará por internet. Es que vivimos en una época de mierda. Nos vas a hacer esperar, Borja, con esto entonces. Porque yo Black Hole lo tengo, Grito Nocturno lo tengo, pero yo no he llegado a leer Reynor King. Es A mí verdad me que ese te falta. faltaba. A Ese mí que te me falta. faltaba, A mí ¿eh? es el que me falta. Pero tú sí lo tienes, ¿no, Daniel? Yo sí, yo sí. Yo es que me enamoré de este. De hecho, fue con el que te conocí y me enamoré de este cómic. O sea, me Ah. compré además dos, uno para mí y otro para regalar. O sea, imagínate de. Porque sabía, me pareció una pieza muy especial y a la persona que se lo regalaba sabía que lo iba a saber apreciar, sabía que iba a encontrar algo bueno. Algo bueno. Y preguntarte sobre influencias. Hablamos antes de que, claro, tú ya está claro que eres una persona que tiene ya su estilo propio, su estilo característico y que has conseguido, pues eso, tu propia personalidad en el tema del dibujo. Hemos hablado antes que también muchas veces las influencias no son algo buscado, sino que son que te vienen externas, ¿no? De con lo que has crecido, con lo que has vivido. Entonces, claro, preguntarte ¿cuáles son tus influencias en autores? Yo te preguntaría más de tus lecturas, de tus cómics, de tus dibujantes. ¿Cuáles son tus favoritos? No porque los hayas metido en tu estilo aposta, sino porque te hayan influido durante todo el tiempo. Durante mucho tiempo, te diría que pocos, porque yo soy muy ansioso cuando algo me gusta, cuando algo me interesa, soy muy ansioso y me pego durante mucho tiempo devorando todo lo que tiene que ver con ese elemento, ¿no? Y además me gusta mucho como tirar de un hilo. Descubro un autor de novela, por ejemplo, de literatura, y me lo voy a leer todo. Si me gusta mucho, me puedo obsesionar, me lo voy a leer todo, pero luego además voy a tirar de cuáles fueron sus influencias y a qué otros autores influenció, y voy a tirar por ahí y a lo mejor termino ligando novela con videojuegos, con cómics, con tal. Soy muy de lectura expansiva, digamos, ¿no? Me gusta mucho informarme sobre todo, de leer sobre esos autores, pero cuando me dé la neura por otra cosa, carpeta y a otra cosa. Entonces, hay pocas cosas que me hayan durado mucho. Yo tuve una época de cuando me obsesioné con el dibujo, que fue con Moebius, porque por suerte en casa de mi padre pues había muchísimo cómic, la 1984, la Metal Hurlant, Totem y todo esto. Y claro, cuando yo descubro a todos estos autores, pues aluciné. Y había, pues yo qué sé, desde Maroto a Fernando Fernández, a Richard Corben, a un montón de gente, ¿no? Horacio Altuna y tal, pero con gente como Moebius, como Arno y demás.
incluso el dibujo de Milo Manara, aunque fuese un guarrete y a mí ciertamente el erotismo no es una cosa que me traiga mucho, pero lo que es el dibujo, no digo las historias ni tal, sino sencillamente lo que es el dibujo, de obsesionarme. Ese tipo de línea clara francesa como Moebius a la cabeza me obsesionó durante mucho tiempo. Y yo recuerdo que cogía plumillas y tal y me ponía a intentar imitar el trazo porque ni siquiera entendía cómo narices hacía ese tipo de... A día de hoy sigo sin entenderlo, la verdad, de cómo dibujaban así. Pero esto era más una obsesión técnica. También es otra época en la que no te podías meter en internet y decir cómo, o sea, buscarte un tutorial en YouTube Sí. de dibujar en plumilla. No, es que antes tú veías un cómic y tú no tenías por qué saber que eso era una plumilla. O sea, empezando por ahí, ni cuál era el proceso para... Vale, yo hago un dibujo y luego cómo eso llega a una revista, ¿no? ¿Cuál es el proceso técnico? ¿Cómo tú veías un cómic de Richard Corben y pensabas, vale, ¿esto qué demonios es? O sea, ¿por Hombre, dónde ha empezado a dibujar, no? Entonces, para alguien que estaba dibujando y tal, a mí me interesaba mucho eso y las primeras influencias que tengo son, fíjate que no tanto artísticas como técnicas. O sea, me llegué a obsesionar cómo iluminaba Richard Corben, cómo hacía la línea Moebius y tal. Luego, yo no diría tanto de autores, pero siempre me ha gustado mucho el terror. El terror y lo extraño siempre me ha gustado, pero tanto en literatura como cine, como cómic. De hecho, ha habido temporadas largas en las que no he leído cómics, sobre todo en mi adolescencia y tal. El cómic es una cosa que ha ido y venido en muchas ocasiones. Siempre estoy leyendo cómics, pero va y viene. Y a veces me apetece leer una cosa, otras otra. Pero yo diría que hay más influencia probablemente cinematográfica o literaria que, que del cómic. Mm. Por no, suerte mi y casa estaba llena de casi todo, de películas, libros, cómics. Entonces, bueno, en ese sentido, desde chico he tenido acceso a muchas cosas, la verdad. bueno, y anteriormente nos has dicho eso también, nos has nombrado al señor David Lynch, que, que yo creo que también de influencia de eso, de lo perdido, que muchas veces estás en su película, que tienes que meterte Mm. en su universo y tratar de comprender como comprendería un personaje de lo ubicado, ¿no? Ubicado en la película. Y es un poco, yo creo que lo que también pasa aquí. Que tienes que aprender a ser uno más, a ser un personaje más. Y eso de David Lynch, pues, que también le gusta mucho lo extraño, ¿no? Lo que no, lo no comprensible en muchas ocasiones, o lo comprensible a su modo. Yo creo que también ahí está esa influencia, que antes nos la has dicho, y yo creo que viene para el pelo. Sí, 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 Y sin de, duda. ya que no está Germán hoy, porque hoy nos falta el señor Germán, te voy a hacer una pregunta que seguro que te haría él. Con el tema de los videojuegos, porque hay que decir que, bueno, aquí nos gustan nosotros también nos gustan los videojuegos, pero bueno, Germán ven pixels todo ya, directamente. Mm. Y quiero hacerte una pregunta que yo no sé si se le hubiera ocurrido a él, pero con la estética que tienes tus páginas, y como hablábamos antes, ese plano 2D de los videojuegos, ¿nunca te ha dado por pensar o te ha pasado alguna vez esa idea de trasladar con este estilo una especie de aventura gráfica, algún videojuego, el jugar en ese campo? ¿Ha sido algo que se te ha pasado Mm. por la cabeza? A ver, por mi cabeza se pasan muchas cosas, muchas tonterías y está, por ejemplo, pues una de ellas. O sea, tampoco... Yo recuerdo que tuve un verano que me dio la neura, porque ya digo que me dan neuras así, me puedo pegar durante mucho tiempo, trasteando con... Claro, yo no tengo ni idea de programación y demás. Eh, ¿Cómo se llama esto? Es un programa para creación de videojuegos sin... Digamos que utiliza un lenguaje simplificado, como si fuese un Photoshop de creación de videojuegos, ¿no? Es chunguillo, la verdad, y luego tiene su propio lenguaje, pero yo no llegué a aprenderlo. ¿Cómo demonios se llamaba este? La mayoría de muchísimos indies salen con este motor, digamos. Hotline Miami y videojuegos así se hacen con este motor. Y me apetecía hacer como piecitas extrañas con diálogos, moviendo el personaje y tal, porque es verdad que se presta. Pero yo no tengo ni pajolera idea de cómo hacerlo y no... Me pegó un verano muy entretenido haciendo chorradas con esto. Me di cuenta de que era muy complicado. Y nunca se me ha dado
nunca se me ha dado la oportunidad, la verdad. O sea, ni siquiera sé si es algo adaptable. O sea, si hiciera algo, sería algo, bueno, pues con el lenguaje del videojuego, que inevitablemente es distinto al del cómic, ¿no? Con la estética podría acercarme, con la atmósfera que me gustaría crear podría acercarme, pero claro, habría que buscarle una mecánica, un ritmo distinto que yo de juego a videojuegos y me gusta mucho pensar en videojuegos, pero porque mucho de eso creo que lo traslado de alguna forma a mis cómics, pero no sabría hacer un videojuego, vaya. O sea, pero vaya, si se me acerca alguien Si te de lo, pro- nuevo con mucho oro, ¿sabes? Pues yo encantado. si te lo Bueno, pues, proponen, te lo plantearías, ¿no? Sí, 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 claro. pues nosotros dejamos aquí la puerta abierta, ¿eh? Dejamos también la puerta abierta por si alguien escucha esto, alguien Yo que... también, si hay dinero, yo dejo la puerta abierta siempre. Pues nada, a ver si alguien se nos presta. Y yo creo que la pregunta más difícil de todo, bueno, yo creo que más o menos me sé la respuesta por lo que nos has estado contando. Si tuvieras que elegir alguna de tus creaciones, si tuvieras que elegir entre tus obras, tus tres obras en general, estas tres obras, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es la que quizá te ha aportado a ti más como persona, de la que tienes más recuerdo, mejor recuerdo, o alguna que tengas un cariño especial por ella? Eh, claro, cada una a su manera, porque por ejemplo, a la Reina Orquídea, pues quieras que no, le debo el que fue lo primero que yo hago con este estilo y que digo, vale, me abrió pues muchísimas cosas. Y como historia, como cómic, le tengo muchísimo cariño, ya digo, es un cómic que creo que está mal en muchos aspectos, técnicos, narrativos y demás. Si lo hiciera hoy, pues lo haría de otra forma, más profesional, digamos, ¿no? Pero es un libro súper importante para mí. Luego, The Black Hole es mi prueba de a ver si puedo hacer esto de una manera un poco más profesional y funciona. Y resulta que funcionó. Es un libro que se vendió en un montón de países, que aquí en España me colocó de golpe y que me ha permitido de ahí en adelante vivir única y exclusivamente de hacer cómics, que yo no me lo planteaba. Cuando yo estaba haciendo The Black Hole no me planteaba, era como, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y lo que pasó es que a día de hoy pues me dedico a hacer cómics, con lo cual obviamente The Black Hole siempre va a estar ahí como un sitio muy concreto, ¿no? Le tengo muchísimo cariño por eso. Y es un cómic del que obviamente estoy orgulloso. Pero Grito Nocturno es el cómic del que estoy más orgulloso. O sea, por mucho además. Creo que es el cómic más problemático para el lector, por esto que hablábamos antes de la frustración. Creo que es el que más promete y el que más mete el dedo en la llaga, yo creo, del lector que puede terminar frustrado con la historia. Pero precisamente es un cómic en el que yo intenté hacer una cosa muy concreta y a día de hoy, que ya ha pasado tiempo porque salió este año aquí en España, pero salió un año antes en Francia, quiero decir, estoy terminando el siguiente. Ya he tenido tiempo de digerir Grito Nocturno y de escuchar muchas críticas al Grito Nocturno de gente a la que no le ha gustado. Y cuanto más tiempo pasa, es el cómic con el que yo más orgulloso estoy. Quiero decir, es un cómic que entiendo que es problemático, que puede haber gente a la que no le guste, pero es una cosa que yo me propuse hacer, que quise hacer y creo que la conseguí, independientemente de que esté bien, mal o le guste o no le guste a la gente. Pero yo conseguí lo que quería y es un cómic del que estoy muy, 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 muy orgulloso realmente. Porque lo que suele pasar es que terminas un cómic, te pegas una semana de descanso, el libro termina saliendo, lo coges y dices, esto es una mierda, y no quieres volver a saber nunca más de lo que has hecho. Porque normalmente es lo que suele pasar, que las obras para un autor pues va pasando el tiempo y cuesta verlas. Pero con Grito Nocturno me está pasando que cuanto más tiempo pasa, más me gusta. Y es extraño, por lo menos para mí, vaya. Totalmente, totalmente. Y me ha gustado mucho, bueno, me ha traído a la cabeza una pregunta. Me has hablado ahora mismo de las críticas, ¿no? De las reseñas o las reseñas negativas o ¿qué te aportan a ti esas reseñas? Quiero decir, eres una persona que tú lees o ves, ya no sean solamente negativas. Las reseñas positivas de tu obra,
las vas siguiendo y te aportan algo, o sea, puedes decir, pues esto se está quejando mucha gente, debería cambiarlo. Eres una persona que se las toma bien, se las toma mal, porque ahora también es muy fácil encontrar que ahora ya no se hacen críticas, ¿no? Ahora ya directamente se hacen ataques. La gente ya no dice esto no me gusta, la gente ahora dice esto es una mierda, esto tal y esto más cual, y atacan, ¿no? Y encima es lo peor que he leído en el mundo, cosas de esas. ¿A ti te afectan esas críticas también o intentas que no? Mira, entiendo que haya gente que diga, no, a mí no me importan y tal. Yo las críticas que me gustan y es decir, me gustan porque dicen cosas bonitas de mi trabajo, las leo todos los días si puedo. O sea, porque me encantan. Y las que no, me enfado muchísimo. Es decir, claro que me afecta, ¿no? Hay que diga que no miente. O sea, en cómic me he pegado 2 años haciendo el cómic, pues si dices que te ha encantado y dices cosas maravillosas del cómic, pues yo me voy a la cama ese día como un señor. Pero si dices que es una mierda y que que te ha frustrado o qué tal, pues lógicamente te afecta. Sí que es verdad que soy un poco orgulloso y en ese sentido tengo más o menos claro lo que quiero hacer y tal. Y bueno, me afectan, pero al mismo tiempo no. Sí que pienso, por ejemplo, por lo que hablábamos antes, de gente a lo mejor que se siente frustrada, que no llega a conectar con Grito Nocturno, con The Black Hole o lo que sea, con mi manera de contar las historias. Pues bueno, yo lo escucho y lo entiendo y digo, bueno, pues hay un porcentaje bastante alto de gente que le pasa esto. Entonces yo no puedo evitar pensarlo. Tampoco es que me siente y diga vamos a solucionarlo, porque yo hago los cómics de una manera, lo que voy a intentar es hacerlo lo mejor posible, lo que yo quiero hacer. Pero yo creo que los cómics de uno son el reflejo de uno en todos los aspectos. Es decir, la narrativa de mis cómics tiene mucho que ver con mi manera de ser a diario, con mi ritmo de vida. Tiene que ver con cómo veo yo las cosas y demás. Entonces, inevitablemente, si yo estoy leyendo reseñas y me están enfocando siempre en un punto, obviamente yo cuando esté haciendo el siguiente cómic voy a pensar en eso. O sea, es inevitable. Ahora, que intente ponerle un parche muy concreto, probablemente no. La verdad es que no. De hecho, hay muchas veces que he leído cosas que me han gustado mucho y que digo, pues genial, pero a lo mejor inciden en algo que en mis cómics que a lo mejor a mí no me interesa especialmente. A lo mejor recursos temáticos o narrativos que a la gente le gustan mucho y a mí especialmente no, y a lo mejor en el siguiente no aparece, en el siguiente cómic. Pero que mis cómics sean difusos, que sean tal, yo es que eso no puedo dejar de hacerlo porque no sé hacerlo de otra forma. Lo que tengo que intentar es hacerlo lo mejor posible dentro de lo que yo quiero hacer y lo que sé hacer. Pero independientemente de eso, a nivel personal, obviamente, claro que me afecta. Me duele en el alma cada vez que leo a alguien diciendo algo malo de mis TVO. Aunque no sepa quién es, no quiere decir, de críticas de Amazon o de lo que sea, ¿no? Sí. Con algunas me río porque algunas son graciosas, te tienes que reír y dices, bueno, aquí este paisano, esta paisana, pues le ha dedicado 20 minutos de su vida a meterse en Goodreads y a decir esta mierda. Bueno, pues yo qué sé, pues vale. O sea, bien, yo las he dedicado a leerlo, o sea, no sé qué es peor. Así que bueno. Bueno, pero yo pienso como tú, yo creo que una cosa es que la gente pase de las críticas negativas o intente no exteriorizar que le afectan por eso que dicen, ¿no? Es que cuando dejas que te vean afectado, les das lo que quieres, ¿no? A todos los haters y a todo el que te está criticando. Yo creo que todo el mundo, a nadie le gusta. A nadie le gusta. E incluso hay gente que le gusta tampoco o no tienen ese autocontrol que directamente las esquiva y no quiere ni verle ni buenas ni malas. No, a mí si me veis en redes sociales, yo soy de poner emojis de corazones y poco más y compartir cosas bonitas. No me meto nunca en... Y bien que hace. Pero hombre, no hablo, generalmente no doy comentarios de nada y tal, ¿no? Y nunca digo cosas negativas porque no me parece que aporten nada, ¿no? Y si digo cosas negativas, normalmente las digo de broma. O sea, no. Pero bueno, o sea, quiero decir, obviamente, pues si tú estás leyendo reseñas de tu trabajo y las reseñas no son buenas, porque te afectan, ¿no?
Y si alguien particular pues da su opinión, pues bueno, pues su opinión, se ha comprado el cómic y ha dado su opinión en la plataforma que sea, en Twitter o lo que sea, ¿no? Claro. Ahora, que yo me cruzo con esa opinión y me hace daño, pues a ver, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿qué quieres que te diga? Que tienes razón. No sé, no sé, o sea, pues duele, claro. Recuerdo una amiga, una autora de cómics, no voy a decir nombre, pero recuerdo hace muchos años que a propósito de sus tebeos dijo una cosa que me hizo muchísima gracia. Dice, claro, a mí cuando alguien me dice que mis cómics no le gustan, lo mando a la mierda. Y pero además, muy así, ¿no? ¿A santo de qué me dices tú a mí que no te gustan mis cómics? No me lo digas. Te digo yo que tu hijo es feo. No te digo nada, ¿no? Y es verdad, claro. Pues si te parece que el cómic no te ha gustado, pues guárdatelo. ¿Sabes? Porque realmente también es lo que tú decías antes. La crítica es una cosa, históricamente. Y la crítica es compleja hacerla y hay poquita crítica en general, profesional o no profesional. Los demás son opiniones. O sea, Claro, lo que estás leyendo son opiniones. Totalmente. Y opiniones tiene todo el mundo. Y entonces, pues tu opinión, pues igual no me interesa. O sea, y menos si estás diciendo que mi cómic te parece feo. Pues no me interesa escucharlo. Qué sorpresa, ¿no? Pero bueno, yo también te digo que me creo que te hayas encontrado críticas negativas, pero yo sobre todo lo que me he encontrado han sido críticas positivas a tu trabajo. O sea que por ese lado siempre habrá alguien que no le guste, pero por suerte la verdad es que ha sido para mí uno de los autores que realmente ha despuntado. Además, para mi gusto, has despuntado muy rápido. Nos has dado 3 obras ya directamente en las librerías que la gente le ha maravillado y que ya tienes tu pequeño es un pequeño autor de culto ya para muchos, ¿eh? No, ya digo, estoy hablo George sabe de qué le hablo. Me gusta hacer broma, pero yo en ese sentido, joder, o sea, es lo que decía un poco con The Black Hole, pues de repente pude publicar en un montón de países, pero aquí en España me creó una base de lectores que ha ido creciendo. Y para mí eso es una cosa flipante, quiero decir, porque te cambia además mucho la perspectiva. Quiero decir, yo vengo del mundo de la autoedición y del fanzine, pero cuando tú haces algo que sabes que sí o sí se va a leer en una cierta cantidad, claro, te genera te vienes arriba. O sea, te vienes arriba en el sentido de, ostras, no estoy haciendo una cosa para mí y hacer una tirada corta de fanzines o de lo que sea, que me da igual lo que pase porque no voy a escuchar opiniones. No, es que lo que estoy haciendo le voy a dedicar 1 año y medio, 2 años y va a estar ahí en las librerías y la gente lo va a leer, ¿no? Parece una tontería, parece una obviedad, pero a mí a día de hoy todavía me sigue sorprendiendo y me sigue emocionando. Y cada nuevo lector que conozco cuando voy a una librería, cada nueva opinión, todo eso son cosas que a mí me siguen emocionando. Y el saber que tengo lectores que están ahí esperando al siguiente libro, pues para mí, obviamente, aparte del dinero, lo más importante. Bueno, nosotros ya te digo, nosotros vamos a estar esperando esa siguiente obra que nos has dicho. Sabes que la vamos a estar esperando y que por supuesto en cuanto salga va a tener su sitio aquí como lo han tenido el resto. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?